Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión de este proceso muy rápido, pero que espero, intenso también lo sé, pero que espero esté siendo de provecho para todas y todos. El día de hoy, este sábado, pues tenemos a un invitado muy especial, que es Daniel Ocampo. Espero, la idea de esta sesión es que podamos conversar y que él nos cuente alrededor de su experiencia profesional y laboral, específicamente sobre cosas prácticas y conceptuales alrededor de la realización y de temas fotográficos en el audiovisual. Entonces, pues yo doy la bienvenida y agradeciéndole inmensamente su colaboración y su participación a Daniel. Sé que muchas y muchos de ustedes lo conocen, que es un referente importante dentro de la población sorda como creador audiovisual, pero quiero también contar, pues para quienes están aquí presentes y quienes verán esto en la posteridad, quién es Daniel Ocampo. Daniel es un técnico profesional en realización y producción de televisión, con habilidades para llevar a la práctica las ideas y proyectos expresados a partir de libretos y argumentos que se interpretan en imágenes y buscan una aplicación social y estética de la realidad. Tiene experiencia en la producción, realización, diseño y ejecución de proyectos en un lenguaje de imágenes audiovisuales, puestas en escena y manejo de medios que utilizan todos los elementos técnicos que una transmisión de imágenes requiere. Profesional con competencias para brindar asesorías y acompañamiento a la implementación de estrategias para el acceso de la población sorda a los medios de comunicación. Entonces, una vez haciendo la presentación de este invitado especial que tenemos hoy, pues quiero darte la palabra y decirte, Daniel, pues que este es tu espacio, que espero lo disfrutes, un poco explicar como siempre la dinámica, tanto para las personas que ya han estado acá como para las que no. Entonces, sí les pediría el favor a las personas, en este caso a José, si es posible que cierre su cámara entre tanto no esté participando, porque estamos grabando esta sesión para la posteridad, entonces para tener el mejor control sobre la imagen y demás. Cuando quieran hablar, pueden levantar su mano. Ok, ya la apago, ya la apago. Gracias. Pueden levantar su mano gráfica e iremos dando la palabra. Daniel irá dando la palabra a quien corresponda. La idea es que en este caso vamos a hacer una presentación, o Daniel va a hacer su presentación en un término de entre 1 hora y 1 hora y media, donde todas y todos podrán participar. Y luego sí nos quedaremos media hora con las personas de Relatos en Serie para resolver inquietudes particulares alrededor de sus miniseries y de los proyectos que están trabajando bajo esta convocatoria. Espero haber sido clara y nada, pues les agradezco mucho. Daniel, ahora sí, este es tu espacio. Muchísimas gracias. Listo, es que me están cambiando las cámaras. Muchas gracias, Amanda, gracias a Proimágenes, gracias a todas las entidades responsables por la invitación a este taller, este espacio tan valioso para nosotras las personas sordas. Estuvimos participando miércoles, jueves y viernes. Yo los estuve acompañando para conocer también sus inquietudes, sus experiencias y poder aterrizar un poco más este taller en relación a lo que hemos hablado inicialmente pues con personas oyentes. Este es un espacio creo que diferente porque yo soy una persona sorda como todos ustedes. Entonces voy a compartir aquí una presentación. Permítanme un momento que me organizo. Bueno, entonces iniciamos. Yo soy director de la agrupación Filmmedios, que es una agrupación conformada por personas sordas y el apoyo de personas oyentes para la producción audiovisual. Voy a comentarles cuál es la seña, las señas que voy a utilizar. Cuando diga esta seña es la seña de realización, ¿sí? Igual a lo que veíamos que es un proceso.
que incorpora desde el inicio hasta el final varias acciones. Ayer veíamos que iniciamos con el guión, toda la organización que debemos tener, la búsqueda de locaciones, que incluye la producción y la postproducción. Entonces, realización. Esta es la señal que voy a utilizar. Algunos dicen producción, pero esta seña pues es muy parecida a productos. Entonces, la seña que voy a utilizar viendo también la parte conceptual va a ser otra, porque como les decía, esta es más relacionada con productos, que si bien está también acorde aquí en el tema cinematográfico y de realización audiovisual, es esta señal. Yo la voy a utilizar el día de hoy, no significa que sea la seña oficial. Esta es la seña de producción que voy a utilizar cuando ya estemos en escena, ¿sí? Cuando ya estemos realizando el trabajo de producción, ¿sí? Producción, así, como manejo, como liderazgo, ¿sí? Que incluye nuevamente la preproducción, la producción y la postproducción. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta cuando utilice cada una de estas señas. Y esta es la señal que voy a utilizar para fotografía, ¿sí? No vamos a hablar de fotografía, de tomar una foto como tal, sino ese mensaje conceptual que queremos llevar a partir de unos planos, a partir de la ubicación de las cámaras, para poder narrar nuestras historias. Entonces, esta es la señal que voy a utilizar de fotografía. Esta es la señal que voy a utilizar para planos, ¿sí? Entonces, para que la recuerden, planos. Y esta es la que voy a utilizar para el ángulo de la cámara, ¿sí? Ángulos de cámara, ¿sí? Entonces el plano, ¿cuál es? Cenital, frontal, picado, contrapicado, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Entonces me parece importante que conozcan las señas para que sea un poco más fluida la comunicación. Bueno, ahí también los invito a conocer un poco más del trabajo que hemos hecho con nuestro equipo, con Filmedios. Está la página web. Algunos creo que incluso hicieron parte de Filmedios en algún momento, algunos siguen siendo parte de Filmedios. Ha sido una gran experiencia, como creo que dimos ese primer paso en relación a la producción audiovisual y por eso creo que también genera identidad con todos ustedes, porque es una productora que está relacionada con las personas sordas. Y que también creo que une como un puente de comunicación cultural y artístico el mundo cinematográfico y audiovisual de los oyentes y de las personas sordas. Bien, iniciamos entonces. Bueno, yo durante el miércoles, jueves y viernes estuve asistiendo a todos los talleres, las capacitaciones, las conferencias, y me parece muy interesante que ustedes tengan algunos referentes. Ustedes han visto a Chaplin, ¿sí? Son películas mudas de hace muchos años, ¿sí? Que son comprensibles tanto por personas sordas como personas oyentes, transmiten un mensaje, generan unas emociones en el espectador, tienen un uso de la imagen, unos planos, unos ángulos de cámara sumamente interesantes porque no estaban centrados solamente en la parte emotiva que genera un diálogo o el habla, sino en la parte actoral como tal, que está muy relacionado con las personas sordas. No sé si ustedes conocen esta película, The Artist. Es una película que, si bien ustedes la ven en blanco y negro, en gris, ¿sí? Esta película no es antigua, ganó el Oscar en el año 2011 a mejor película y también otros premios, se ganó en otras categorías, y es cine mudo, ¿sí? Es cine mudo, pero es actual, no tiene diálogos, está construido con una base fundamental en la fotografía, en las emociones transmitidas a través de imágenes. Entonces me parece también como un referente importante para que ustedes tengan en cuenta. No significa que lo hagan igual, sino que desde la parte técnica puede darnos pistas o ideas de cómo hacer el tratamiento de la imagen de acuerdo a lo esencial en este caso para las personas sordas, que es la puesta en escena, ¿sí? Para que ustedes puedan abrir un poco su mente también, jugar un poco con los planos, con los ángulos de la cámara para transmitir emociones, transmitir ideas. Les voy a mostrar brevemente el video para que luego podamos avanzar con la reflexión.
Bien, esto es solamente una partecita, es el tráiler. Bueno, si ven cómo parece una película un poco más antigua de la que realmente es del año 2011, es decir, en el año 2011 se ganó el Oscar, pero también todo el diseño de vestuario, vean cómo todo eso es importante para que nosotros podamos transportarnos a esa época, ¿sí? A esa época en la cual pretende narrar la historia de la película. No tiene nada de diálogos, pero sí acá hay una construcción en relación a lo audiovisual y al audio me refiero a la música, ¿sí? Porque la música transmite también emociones para las personas oyentes, ¿sí? Las personas oyentes que ven esta película. Miremos las expresiones, miremos los planos, un primerísimo plano, un primer plano, un ángulo neutro. Y es una película reciente. Entonces, cuando hablamos de cine mudo o cuando nos centramos en las expresiones, podemos tenerla como referente, ¿sí? Vemos también cómo hace la transición de planos y pasa a un primer plano. Pasa a un primer plano en este caso, ¿sí? ¿Y qué nos transmite eso? Nos transmite romanticismo, vemos la expresión de la persona, de pronto también genera incertidumbre, uno dice, ¿qué pasa? ¿Van a pelear? ¿Sí? Esos planos son sumamente importantes para transmitir ideas, transmitir emociones, ese mensaje que busca la película, ¿sí? Y nosotros podemos decir, ay, no, eso es de oyentes, es que los sordos tenemos una forma diferente de construir las películas, pero es que el lenguaje audiovisual finalmente es uno. Bien, aquí les muestro un poco más. Este es un plano detalle el que vimos, ¿sí? Cuando le coge la mano, miremos otra vez, a ver, me voy a devolver. Ven acá. Un plano detalle. Eso significa que algo pasa en ese momento, algún sentimiento va a despertar el hecho de que coja ese periódico de esa manera, que se lo va a botar a alguien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le da rabia de lo que contiene ese periódico? De pronto le va a servir para defenderse. Entonces el plano detalle también nos permite centrar la atención en un objeto que probablemente en un plano general no sea tan importante si no lo resaltamos. Entonces en las series que ustedes están realizando y que se van a realizar en el marco de relatos en serie, esto también es importante que lo tengan en cuenta. Y finalmente, miren, se lo votó al señor, ¿sí? Van a pelear. Y no tiene nada de diálogo. Música sí que acompaña un poco, pero la parte actoral también es importante. Entonces, la selección de los actores, que estos también resalten sus expresiones para poder demostrar esas emociones y narrar la historia sin basarnos en los diálogos. Voy a devolverme aquí un poquito para resaltar algo. Miren aquí cómo él recuerda, ¿sí? Sus épocas de artista, entonces es también una construcción que se hace a partir de una vitrina donde está un smoking. Entonces la parte creativa, la parte también fotográfica, cómo podemos ayudarnos en esos pequeños detalles o efectos que tengamos para tener la entonación de un momento. Eso nos genera emotividad, nostalgia, así también podemos construir temas un poco más tenebrosos, o también de romanticismo. A veces, si no tenemos en cuenta esto, nuestra película puede ser muy plana, nuestra producción puede ser muy plana. A partir de estos pequeños detalles y tratamientos de la imagen, podemos generar emociones y podemos transportar a esos espectadores a la situación y que realmente la sientan. Si queremos de pronto generar en nuestro público un poco de tristeza. Luego les voy a comentar nuestra experiencia también con el documental y cómo tuvimos en cuenta estos elementos de la construcción audiovisual. Y nuevamente resalto que tenemos que tener en cuenta varios referentes. Solo traigo uno, esta es del 2011. En el 2011 se ganó los premios Oscar.
Bueno, ahí pudimos ver el tráiler de la película y ver cómo las diferentes herramientas que tenemos desde la construcción del lenguaje audiovisual, desde la fotografía, los planos, los ángulos, los efectos que podemos crear, nos permiten transmitir el mensaje. Y cómo plasmamos eso en la preproducción, pues a través de la construcción de guiones o storyboard para poder reflejar esas ideas. No sé si aquí una persona pueda participar y me diga, listo, ya me avisaban que estaba la presentación mal puesta, entonces quiero contar con la participación de una persona, a ver que me diga qué es un plano detalle, ¿sí? Y qué tipo de ángulos podemos tener de pronto para ese plano, dónde podríamos hacer un detalle, qué creen ustedes que es importante resaltar en una historia y por qué. A ver, ¿quién me quiere contar su experiencia? No importa, aquí estamos todos para aprender, estamos todos para compartir experiencias, entonces no sé quién quiera hablar conmigo, a ver si ha utilizado en sus diferentes producciones, no sé, de pronto un perro donde hacen un primer plano a la nariz del perro, a la lengua del perro, no sé. A ver quién quiere participar aquí, a ver si tenemos alguna persona. Gracias, Daniel, por la explicación. Voy a ser muy concreto en cuanto al plano detalle. Lo que siento es que se realiza este plano detalle para que sea de impacto. Es intentar también de pronto desde algo concreto mostrar y hacer que las personas sientan algún tipo de emoción. Generar en el otro una emoción, un impacto y por eso se realiza el plano detalle. Muchísimas gracias. Gracias, Vladimir. Ahora vamos con la otra manita levantada. Karen. Hola, Karen. Hola, Daniel. Bueno, yo siento que el plano detalle, lo que pretende o lo que busca, bueno, ocurre en el cine, pero también, por ejemplo, en temas de la producción, cuando se están maquillando, si se están maquillando los labios, pues hacen un plano detalle de los labios. Entonces, dan cuenta de lo que está pasando, o si se está aplicando pestañina, pues también hacen ese plano detalle. Entonces, digamos que resalta esas acciones que están realizando, por ejemplo, también maquillándose las uñas, y en el cine yo creería que ocurre lo que tú mencionaste en esa película, ¿no? Anteriormente, si se estaba grabando de pronto los labios, pues allí resalta una acción que están realizando, o si hay un diálogo y se maquillan las uñas, pues se resaltan las uñas y depende, pues obviamente de lo que pretenda hacerse desde la producción, cuál es el objetivo, también dar como ese punto de vista y indirectamente de pronto vender algún producto también puede ser, ¿no? Siento que, por ejemplo, en el caso de los celulares, también si se quiere hacer o si se está haciendo algún tipo de publicidad, pues se hace un plano de detalle del celular para poder venderse. Y de alguna manera es como un mensaje indirecto que incita al público a comprar. Muchísimas gracias, Karen, porque siento que son perspectivas totalmente diferentes y la diversidad de pensamientos es totalmente válido. Por aquí veo, Mario, también tienes la manito levantada. ¿Me ven bien? Sí, sí, te vemos bien. Ay, espérate, es que estaba por acá un poco confundido con los cuadros. Bien, no, me encanta el tema de los planos. Creo que queda muy bien para la producción de cine para personas sordas y sabemos que la mayoría siempre usan plano de pronto general o plano medio, entonces allí se puede notar un diálogo, pero también está muy ligado a lo que ocurre en el guión. ¿Qué pasa con las personas sordas? Si una persona sorda habla en lengua de señas, pues si en ese momento está haciendo el discurso en lengua de señas, no se le puede grabar el rostro. Entonces, se debe tener en cuenta, por ejemplo, en los directores y demás, cuando van a contar en sus producciones con personas sordas, pues que el plano no sea un plano de detalle, a no ser que de pronto denote alguna emoción, alguna tristeza, pero que el discurso en lengua de señas, pues allí ya tiene que ser un plano medio. Eso es lo que pensaría yo. Pues era lo que quería dejar por aquí. Bueno, por aquí hay una última intervención.
Sí, tuve problemas aquí como, pero bueno. Respecto a la película que estábamos mencionando anteriormente, en relación con la comunidad sorda, es impresionante cómo se puede jugar con los planos, con los ángulos de la cámara. Y más en la expresión, en el gesto, ¿cierto? En ese gesto, desde el movimiento de los labios, de los ojos, y entonces sabemos que a veces el diálogo de pronto oral acerca los labios, pero también el gesto puede acercarse, se puede hacer este plano detalle, lo que va a ser de impacto. Y es como cuando un niño está viendo televisión, ¿cierto? Y entonces ocurre que de pronto aquel que está en la película mira hacia la cámara y hace un gesto. Eso va a ser algo muy llamativo, muy impactante y va también como a involucrar a la persona que está viendo o al público. También se pueden hacer planos detalle de pronto de alguna parte del rostro. También se puede jugar con mostrar elementos o la ropa o los zapatos y demás. Listo, muchísimas gracias a ti. Entonces vamos a continuar. Hay diferentes perspectivas y es por eso que nosotros tenemos que pensar por qué hacemos uso de los diferentes planos y en este caso del plano de detalle. El plano de detalle quiere resaltar o recalcar algo y también puede ser una estrategia comercial cuando hablamos de estos productos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola o alguna marca reconocida, pues allí hacen un plano detalle y es una estrategia publicitaria también, porque genera, digamos que retentiva en cuanto a este plan. Tienen diferentes significados. Cada uno de los planos que estamos viendo aquí tienen un significado totalmente diferente. Cuando hablamos, por ejemplo, del gran plano general, o de pronto cuando hablamos de un primerísimo primer plano, pues también nos dan ubicaciones. Entonces, si hablamos de un plano general, nos dicen dónde está ocurriendo, si es de pronto en una zona urbana, en una zona rural, si está haciendo frío, si está haciendo calor, y ya luego viene el detalle de los diferentes planos, y eso ayuda también a la construcción de lo que se está realizando en esta producción. También, luego de los planos, vamos a ver lo que son los ángulos de la cámara. Si estamos hablando, por ejemplo, de contrapicada, de cenital, de picado y demás, pues nosotros tenemos que mirar también eh, esos procesos. Si, por ejemplo, queremos hacer una semisubjetiva o si queremos de pronto hacerlo desde picada, aquí con los diferentes nombres, cada uno tiene un significado. Por ejemplo, en el caso de Nadir, ¿por qué hacer un ángulo en este sentido? O si lo vamos a hacer, por ejemplo, cenital, ¿por qué hacerlo en este sentido? Cada uno de los ángulos denota un concepto articulados con los planos. Y todo esto nos sirve para realizar la preparación de nuestro guión y poder organizarlo de la mejor manera y ya luego llevarlo a una edición muchísimo mejor. Si, por ejemplo, nosotros no tuviéramos planos y no tuviéramos ángulos, entonces no se va a ver claramente. Yo sé que anteriormente Mario mencionaba y decía es importante que se vean las señas, pero también se puede en algunos momentos ver el gesto y demás. Voy a mostrarles este ejemplo, yo sé que ustedes lo conocen, y aquí es un video en lengua de señas de una canción. Y vemos que aquí no solamente se enfoca en la lengua de señas, sino también en las acciones que están realizando. Por ejemplo, hay algunas personas como Bellini y fuimos apoyados, pues nosotros apoyamos desde Filmedios este proceso de grabación y quiero mostrarles algunos elementos que usamos aquí. Tiene música, este video tiene música. Miren aquí cómo se juega con los planos también. Entonces un plano general, un primer plano, un plano medio. Esto hace que haya una especie de entonación también en la grabación. Estos planos y los ángulos le ayudan a dar como la entonación a un video, a una producción audiovisual. Aquí Paula, por ejemplo, aparece. Aquí vemos que
permite un plano medio la lengua de señas, no se corta la lengua de señas, se juega con otros planos, se juega con otras tomas, pero tiene un mismo sentido, no es que se corte las señas, sino que las señas continúan a pesar de que hayan otras tomas, otras grabaciones allí. Entonces hay una secuencia en esa producción audiovisual. Si de pronto se perdiera la secuencia, pues entonces allí entenderíamos que hay un fallo, pero no, aquí hay una secuencia en todo el video. Y no afecta para nada la comprensión de lo que se está diciendo. Entonces vemos que cambia también, por ejemplo, de fondo, pero el discurso y las señas continúan. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí, por ejemplo, de pronto vemos de manera general, pero por acá, si revisamos bien, hay un niño detrás que está tocando la guitarra, se llama Mateo. Y el niño vuelve y aparece en todas las escenas. Está como de manera oculta, pero aparece allí en el espacio. El niño que vemos por aquí, en el fondo. Por aquí está también tocando la guitarra. Por aquí también aparece tocando la guitarra. Está oculto allí. Está en cada una de las escenas prácticamente tocando la guitarra. Por allá también se ve desenfocado, está en la parte de atrás, pero hay algo que allí oculto nos está como llamando y es que hay música, ¿cierto? Hay alguien tocando la guitarra. A veces de pronto nos enfocamos solamente en la lengua de señas, pero allí hay algo oculto que está en cada una de las escenas. Aquí vemos un ángulo semisubjetivo. Había uno frontal, pero ya volvemos a este otro ángulo. Y podemos jugar con los ángulos, con diferentes ángulos. Y también, si nos damos cuenta, estos espacios o estas escenas denotan como amor. Allí vemos también otra vez a Mateo tocando la guitarra, talle oculto. También allí la bicicleta. Hicimos también un plano general. Ya hay un primer plano, plano general, plano medio, y hay un juego de plano. Pero es muy interesante y es así de pronto para que podamos ver, tener diferentes referencias y podamos usar estos planos y demás para las series que estamos realizando, tanto los planos como los ángulos de cámara. Por ejemplo, Mario mencionaba anteriormente y decía, de pronto hay que tener en cuenta la lengua de señas porque se puede interrumpir el discurso. Es muy importante ser estratégicos y también el tema de la postproducción, de la edición, va a afectar muchísimo. Entonces, se puede hacer el mismo discurso en lengua de señas, pero en diferentes lugares y repetir el mismo discurso y en la edición
organizar cada uno de estas tomas y no afectar los procesos, pero sí es muy importante ese proceso de postproducción, de edición y demás, porque así va a haber una secuencia y una fluidez también en esta producción audiovisual, sin que se afecte. Y entonces, ¿cómo jugamos con los planos? Por ejemplo, también con los ángulos. Cuando él mencionaba las estrellas, como se dieron cuenta, hubo un plano que enfocaba su espalda, pero también sus manos. Entonces, en las manos se veía que eran las estrellas, pero ya luego vuelve un plano y un ángulo de la cámara frontal que denota el gesto. No siempre tiene que ser el mismo plano, el plano medio, sino también se puede enfocar más el gesto o hacer un primerísimo plano o hacer un plano detalle. Aquí, por ejemplo, podría ser un plano detalle y el gesto se va jugando también en cada uno de los planos. Tenemos que ser muy estratégicos, muy creativos en jugar con los planos, en jugar con los ángulos, no siempre. Reitero, no porque sea lengua de señas deben ser planos medios, sino que podemos ser muy creativos dependiendo del punto donde se esté haciendo el discurso, lo que se esté diciendo. No es imposible, no es difícil, no vamos a decir que tiene que ver con la cultura sorda y que los parámetros es solamente plano medio, no es así, nosotros podemos crear, hacerlo de diferentes maneras, usar de pronto en algunos casos una seña específica, un plano detalle, en otros plano medio, plano general, jugar con los ángulos de cámara y demás, porque eso va a ser de impacto y va a ser mucho más emotivo para el público. Entonces, ¿cómo nos pensamos un guión, cómo nos pensamos una producción que sea tan emotiva para el público, que llegue, que sea de interés, que sea cautivadora también para una película, para una serie y demás? Bueno, otra experiencia que quiero compartir con ustedes es la del documental Memoria Histórica de la Comunidad Sorda de Bogotá, que fue muy importante también hacerla, pero también creo que la mayoría de ustedes la conocen. El presupuesto fue mínimo, mínimo, fue así pequeñito, ¿sí? Y asumimos el reto. Asumimos el reto también buscando articulaciones con personas que de manera voluntaria nos pudieron colaborar, porque ustedes saben que la producción también tiene que responder en sus diferentes fases, en la preproducción, en la producción y en la postproducción. Entonces, pues en cada una de esas etapas tuvimos en cuenta varios elementos, como por ejemplo los equipos, el refrigerio para las personas que participaban, el transporte. Te queríamos mostrar una historia. Entonces hicimos también una búsqueda de referentes en relación a documentales y vimos que no existía algo específico de las personas sordas y no fue fácil porque primero tuvimos que hacer una investigación conociendo la historia, porque la parte documental de este producto recoge una historia real, no está basada en hechos reales, sino que recoge esta historia real. Fuimos incluso a las bibliotecas, a buscar los referentes de los periódicos, cómo narraron ese momento de la historia los periódicos, la investigación, eso fue de varios días, el equipo de trabajo recopiló información, también tuvimos que pedir los diferentes permisos, las autorizaciones para uso de esas imágenes de las personas que aparecían, para poder así posteriormente hacer la difusión de este producto. Entonces, aliados estratégicos que nos permitieron tener estos recursos, no tanto económicos, sino recursos para poder realizar la grabación, tener la información. Trabajamos en articulación con la productora Renderman, que Renderman nos apoyó también con la parte creativa. Como ayer decía, ¿quién era? ¿Fue ayer o fue el jueves? La importancia de pensar en la coproducción y también ver cómo las ideas del director o la directora se articulan con la idea de la producción y de manera conjunta construir la parte creativa para así poder llegar a un producto que tenga una identidad propia. Entonces, así es como vamos construyendo todo ese proceso y el realizador o la realizadora es el responsable de articular todas esas ideas y llevarlas finalmente a un producto.
Ahora les voy a compartir aquí un poco más de la experiencia. En la preproducción, como les decía anteriormente, el equipo de trabajo realizaba la investigación y a partir de eso empezamos en la construcción del guión. Entonces aquí ven todos los elementos históricos que pudimos recabar. Fuimos a la hemeroteca a buscar también artículos periodísticos de esa época, ver quiénes fueron los testigos, quiénes nos podían ofrecer sus testimonios. A veces vemos que podría ser elementos, como lo vimos el jueves, de testimonios o temas archivísticos que nos permiten narrar la historia, personas que observaron, personas que fueron incluso protagonistas de todo ese proceso. Y eso es lo que nosotros hicimos precisamente en este documental. De verdad, pues a mí me sigue llenando de emoción porque todo lo que pudimos observar en estas capacitaciones durante estos días lo tuvimos en cuenta, de pronto de una manera un poco más empírica en su momento, pero lo utilizamos en la construcción de este documental. Y cuando nos hablaban acerca de ciertos hechos que ocurrieron, nosotros buscábamos cómo narrarlo visualmente y buscábamos en esas entrevistas que hicimos de los testimonios, estar preparados y tener ya los elementos que queríamos rescatar de esa historia y llevarlos finalmente a que nos narren ese tema importante para la construcción del documental. Nosotros fuimos a las casas de cada una de estas personas para encontrarlas en su ambiente natural, conocerlas realmente, no llevarlas a un espacio ficticio, sino nosotros incluso íbamos, tocábamos la puerta, los esperábamos allá en la casa y en ocasiones nos encontrábamos con la familia. Recuerdo en una ocasión que nos encontramos con una hija que nos dijo, no se metan con mi papá, yo no quiero que él salga en ningún video ni nada. Y nosotros nos sentimos mal y dijimos, pero ¿qué falló acá en la producción? La persona sí quería narrar su historia, pero también la familia lo protegía mucho porque ya es una persona de la tercera edad y de pronto la hija también trataba de proteger sus intereses y no sabía quiénes éramos nosotros. Entonces dijimos, listo, aquí hay algo que corregir nuevamente. Empezamos a hacer un trabajo previo con la persona. Hay pues una que no pudimos conseguir, un testimonio que no pudimos conseguir, pero fue también conocer esas locaciones, conocer la historia, conocer qué nos podía narrar esa persona, quién era esa persona, y también ver cómo esas historias narraban todo desde perspectivas diferentes y debíamos construirla de manera aislada finalmente en la postproducción. Entonces, ¿qué pasó en 1940? Para que podamos tener, de acuerdo al desarrollo del documental, una contextualización histórica. ¿Qué pasaba con la comunidad sorda? ¿Dónde se encontraban? ¿Cómo eran vistas por la sociedad? ¿Cómo era vista la lengua de señas en ese momento por la sociedad en general? Eso lo acompañábamos también con narraciones periodísticas. ¿Qué pasó con esa pelea que hubo con la, en ese momento, Sociedad de Ciegos y Mudos de Colombia y que finalmente dio lugar a la Sociedad de Sordos de Bogotá? ¿Qué pasó con todo eso? Entonces buscábamos las historias narradas por cada uno de estos testigos para tener sus testimonios y les hacíamos las preguntas. Teníamos 7 preguntas, recuerdo exactamente, y repetíamos esas preguntas y obviamente no podíamos interferir o direccionar sus respuestas, sin embargo las encontrábamos porque es una historia real. Teníamos en ese momento intérpretes de lengua de señas, teníamos también a la persona que entrevistaba, el equipo de producción, la parte de iluminación, cámara, apoyo de iluminación, también la persona que se encargaba de la parte de logística, que llevaba los refrigerios, organizar el transporte. Entonces, todo eso requiere la producción, ver las fechas, coordinar con las personas que nos iban a recibir allá y pues luego llegar como tal a hacer ese trabajo en la producción. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el equipo de trabajo en las casas, como le decía, de las personas. Aquí vemos a Jorge. Jorge, pues, vive en una zona un poco peligrosa en el centro, entonces nosotros con todos esos equipos, ver también cuál era el día más
más específico o más seguro en el cual podíamos ir, y fuimos a la casa de ellos, veíamos cómo vivían también sus familias, nos asignábamos los roles para poder trabajar de manera conjunta, yo como productor y también el director en su momento, o intercambiábamos incluso roles de acuerdo a la necesidad del momento o de acuerdo a lo que habíamos preestablecido que sabíamos que iba a ocurrir. Miren aquí, por ejemplo, muchas personas de la tercera edad que hicieron parte de este documental, pues también pues ya por la edad van perdiendo la memoria, no recordaban muchas cosas, entonces nosotros de manera estratégica llevamos las fotografías que habíamos recabado anteriormente en el proceso de investigación, y ellos decían, ay, sí, claro, ese es tal, este es fulano, esto pasó en tal lugar, y empezábamos también a incentivar un poco el recuerdo que ellos tenían de esos momentos. Aquí, miren, aquí le estábamos diciendo, mira, ¿te acuerdas? Y decían, no me acuerdo cómo se llamaba él era fulano. Entonces, no desde la parte escrita, ¿sí? Porque pues, finalmente son personas sordas, usuarias de la lengua de señas, y les mostrábamos la fotografía, y gracias a la Sociedad de Sordos de Bogotá en su momento, que tiene un archivo fotográfico muy importante, pues pudimos lograr que ellos nos cuenten esas historias. Y en ocasiones incluso se desviaban del tema, nos contaban otras cosas y los dejábamos porque hacía parte también de su memoria, de esos recuerdos que ellos querían compartir, y nosotros ya teníamos una línea discursiva que queríamos, entonces no nos importaba, seguíamos grabando porque es sumamente valioso que se vea natural. Luego les decíamos qué pasó en el colegio, cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Que nos pegaban las manos para que no hablemos en lengua de señas, nos prohibían hablar en lengua de señas, utilizar nuestras manos, y nos decían, ah, mira, ahí está esa foto. Entonces, incluso en ocasiones no la teníamos, pero teníamos a otra persona que estaba buscando en archivos fotográficos y que nos mandaba la fotografía en el momento para poder alimentar esa narración y que la persona recuerde un poco más. Ahí está Diego López. Diego López tenía la función de entrevistar a estas personas. Yo estaba como director, ahí estoy yo también, Daniel como director, entonces, porque a medida que se iba narrando esto, yo tenía en mi cabeza cuál era la estructura narrativa del documental. Entonces decía, esto es lo que me sirve, esto no me sirve. Iba alimentando también la entrevista de Diego y le decía, Diego, pregunta esto, pregunta lo otro, tratando de encaminar un poco las entrevistas. Y nuevamente, el tema de los planos, no vamos a tener solamente un plano medio, sino que teníamos unos apoyos visuales. Y viendo cómo también nos protegíamos de la lluvia, nos protegíamos del sol para que la parte de iluminación o el color de la imagen tenga la misma intención. También los elementos que teníamos para poder grabar y que no se vea el movimiento. Entonces, todas esas herramientas que tenemos para poder narrar la historia con las cámaras, con los planos, con los ángulos. Entonces vemos también asistente de luces que nos permite tener una mejor imagen de acuerdo a lo que queríamos. Entonces yo como directora acompañaba todo eso y les decía, muéstrenme la imagen, a ver cómo está quedando. Entonces fue una experiencia sumamente interesante, muy, muy chévere. Ahí, como les decía, entonces uno al grabar, pues toca hacer también la revisión de esa imagen. A veces tenemos una buena cámara, pero las lentes nos ayudan también a narrar la historia de otra manera, así una lente angular, una lente un poco más general, que nos permita tener unos planos más específicos. Entonces teníamos también todo ese equipo para poder construir la historia con una cámara, pero con diferentes lentes. Incluso a veces los planos en las casas de las personas sordas no nos daban por el tiro de cámara. Y cuando mostrábamos, por ejemplo, la tristeza o el dolor que sentían en ese momento las personas sordas al ser tan discriminadas, tan opacadas en su identidad, pues queríamos un primer plano y que mostrar esos gestos de las personas sordas. Entonces, revisábamos esos planos y decíamos, no, miren, esto adicional nos puede ayudar a narrar esa parte de la historia, hagamos un énfasis en esto, que luego obviamente lo trabajamos en postproducción, pero lo más importante era pensar en ese público, pensar en cómo queríamos narrar esa historia y qué mensaje queríamos llevar, qué emoción queríamos sacar. Entonces,
también teníamos en cuenta una técnica de RAW, ¿sí? Que es como las diferentes imágenes que vamos tomando para poder tener una narración un poco más específica de cada una de las historias. Entonces, como teníamos unas cámaras tan profesionales, teníamos una memoria que nos permitía archivar todo esto. Teníamos 1 tera aproximadamente de memoria, y estamos hablando del año 2014, ¿sí? Ahora uno dice, ay, 1 tera, claro, uno va y compra una memoria 1 tera. Es que en ese momento también, y lo que costaba en ese momento, ahora es un poco más económico. En ese momento decíamos, bueno, tenemos ya este archivo, pero tenemos que seguir grabando, tenemos que descargar esas grabaciones antes de poder vaciar la memoria o cambiar la memoria nuevamente. No podemos dejar eso para la postproducción y seguir grabando como si nada. ¿Sí? Porque teníamos que pensar en todo eso, así que tuvimos que también tener en cuenta todo el archivo de las imágenes, la organización de esas imágenes, la estructura y cómo las marcábamos. Ahí vemos a una de las personas que fue entrevistada y teníamos a Diego como entrevistador. Y una estructura narrativa, como les decía. Lo que hacíamos era entrevistarlos en la casa con diferentes planos, luego apoyábamos eso con unas imágenes y luego también unas imágenes en exteriores. Y la misma estructura narrativa la teníamos en cuenta con cada uno de los 5 protagonistas de ese documental. Fue un trabajo muy, muy chévere, pero para que tengan en cuenta todo lo que teníamos que articular. Me acordé el miércoles, jueves y viernes, durante todas estos talleres, de las diferentes expresiones. ¿Y por qué me estaba riendo ahí? Porque pues Pinzón decía así y hacía como pistola con el dedo o contaba la historia y decía, hijo, sí, y yo decía, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo voy a poner esto en la historia finalmente? Pero sí es importante porque hace parte de su forma de expresión. Entonces yo me reía mucho en ese momento porque era algo natural de ellos. Y también buscábamos pues la construcción de la escena de acuerdo a lo que estábamos buscando. Tuvimos que intervenir un poco en las casas, organizar luces, organizar los muebles, también el director de fotografía, pendiente de eso, la codirección de fotografía también, que a veces nos duplicábamos en acciones y asumíamos varios roles porque el equipo era muy pequeño, entonces ver cómo teníamos todos los elementos. Diego tenía que estar ubicado al frente, era algo que también teníamos que tener un espacio para él, para que él entreviste, y a veces no cabíamos en el espacio, pero respetábamos ese espacio natural de las personas que estaban siendo entrevistadas. Entonces era un equipo pequeño, pero en espacios pequeños también. Y luego ya pasamos a la postproducción, ¿sí? La postproducción, teníamos todo ese material y los computadores en ese momento, pues estamos hablando del año 2014 y estamos hablando de un equipo que estaba iniciando, pues se quedaba congelado, no nos servía y decíamos, no, la imagen no corre. Claro, es que grabamos en 4K, grabamos en un formato, ¿sí? Ya la fecha de entrega, porque esto fue con recursos públicos, llegaba, no íbamos a llegar a entregar el material final, teníamos una fecha de lanzamiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios mío, ¿cómo llegamos a esto? El computador no nos sirve, técnicamente no soporta, tenemos que hacer la parte de color, tenemos que hacer la postproducción, el subtitulado, la locución, todo esto. Y nuevamente, estamos hablando del 2014 y estamos hablando de un equipo que estaba en sus inicios y queríamos tener una excelente calidad. Nos habíamos puesto ese reto, queríamos mostrarlo en un formato de cine. Pues la verdad, en ese momento entramos como en estado de shock y dijimos, listo, asumamos este costo, y fuimos y compramos pues un computador de aproximadamente 5 millones, donde compramos, aquí ustedes lo ven, aquí está el procesador, sí, el computador, sí, esta es la señal que utilizamos para eso, como parece como un cenicero grande, sí, pero que nos permite almacenar toda esa imagen y a la vez poder editarla. Y nosotros solamente recibimos, ¿saben cuánto recibimos? 10 millones de pesos como estímulo. Y dijimos, se nos fue todo ahí,
se nos fue todo en el computador finalmente, pero valió la pena, ¿sí? Valió la pena, fue una primera experiencia, asumimos el reto, porque hace parte también de resolver esas dificultades que se presentan durante la producción. Entonces, yo en ese momento con Carlos de Renderman, pues teníamos en la cabeza toda la historia que queríamos narrar. Sabíamos que habíamos recolectado como material que nos permitía narrar esa historia y buscábamos tener la hilación de la narración. Entonces, en el colegio decían el Instituto de Ciegos y Sordomudos y utilizaban esta seña, ¿sí? Y esa persona utilizó esa seña y yo ya lo tenía armado en la cabeza. Yo sabía que otra persona sorda, que en ese momento Pinzón, uno de los entrevistados, utilizó la misma seña. Esa me servía para poder articular la historia y hacer un corte en la producción y una transición, ¿sí? Y luego decían, por ejemplo, la experiencia cuando vivían en sus casas y cómo se preparaban el desayuno, y ellos contaban cómo era la comida en el colegio, y luego contaban también cómo eran sus familias y cómo es su familia ahora. Entonces yo cogía las imágenes de su familia actual, las imágenes de exteriores, y eso nos permitió construir esta narración. Y si de pronto teníamos algún corte, pues utilizábamos alguna imagen de apoyo de la persona mirando la imagen, recordando algún recorte periodístico. Pues fue un trabajo sumamente intenso. Y finalmente la parte de color, que nos permite narrar la historia, que acompaña la historia, y la locución, porque algunos intérpretes no conocían las señas que utilizaban estas personas sordas. Ahí por eso nos acompañó incluso uno de los testigos, ¿sí? Nos acompañó Edgar diciendo, esa seña significa tal, esa seña la utilizamos para tal lugar. Entonces él hacía parte de ese grupo, entonces él nos ayudó con la parte de la traducción, de la interpretación. Y luego en la parte ya de edición, pues era sumamente importante, primero, la edición, la parte de color, que nosotros la teníamos como elemento fundamental, pero también esto iba a ir para personas oyentes, ¿sí? Entonces tenemos que tener las autorizaciones para uso de músicas, el uso de estos apoyos y estos elementos musicales que nos permitan narrar la historia. Y no cualquiera. Obviamente nosotros como personas sordas pues no podíamos hacer eso, entonces tuvimos el apoyo de personas oyentes y tratábamos de decirle, mira, lo que yo como director trataba de decirle, yo lo que busco es que esto sea jocoso, que esta parte sea un poco más emotiva, y también la parte de subtitulado, ¿sí? Entonces, paralelamente íbamos con todo esto, corríamos con el tiempo, la parte de la locución, ponerle voz a esto, que tengan la intención comunicativa de lo que estaban diciendo las personas sordas. Fueron días de trasnochar sin dormir, tratando de llegar al final con este material final. Aquí les voy a mostrar también el video, a ver cómo nos quedó. Listo, este es como el tráiler. Inicialmente lo que buscamos es hacer esa introducción a ese mundo diferente, a ese espacio que es muchas veces desconocido, para dónde vamos. Esto hace parte de una historia, hay unos elementos ahí que son resultado de esa historia. Como les decía anteriormente, pues tenemos algunos elementos que podemos combinar desde la parte testimonial o la parte también de los protagonistas. Él hablaba ahí que una persona viajó en avión a Canadá, entonces nosotros hicimos esto para apoyar esa imagen, porque pues obviamente no íbamos a ir al aeropuerto o íbamos a buscar, miren. Entonces es el apoyo que tuvimos en imagen desde la animación para poder
contar la historia, ¿sí? Entonces, las estrategias también que uno tiene para poder narrar la historia. Miren ahí cómo va a Canadá, entonces el avión se va transportando, va desde Colombia hacia el norte. Y también el juego de los colores y la transición. Conseguimos también fotografías que tenían estas personas que nos ayudaban a narrar la historia. Ahí están ellos, miren, ahí está el avión atrás. Entonces, fueron personas sordas a Canadá, recibieron una capacitación y eso permitió que se empoderaran y trajeran la idea de crear la organización de personas sordas. Yo creo que Sebastián conoce a Nuria Casas de Cali, una gran líder de Cali, y otras personas sordas que viajaron en ese momento a Canadá y se reunieron para crear las primeras organizaciones. Ahí hay solamente 2 personas sordas, bueno. Y ahí él dice Canadá, ¿sí? Jorge está diciendo, primero Edgar nos hablaba del avión que viajaron y él fue el que viajó, entonces dijo, fuimos a Canadá. Entonces se hila la historia desde lo testimonial de Edgar que lo vio y él que viajó desde el protagonista de esa situación. Y en su momento nos contaba una historia de una persona que no pudimos conseguir y no teníamos su testimonio. Entonces, utilizamos unas imágenes de apoyo con un plano detalle, viéndolo a él en su vida cotidiana y cambiamos, hacemos la transición que no se ve de una manera abrupta, porque la forma creativa de hacerla nos hace saltar en la línea del tiempo para seguir con la historia. Ahí es donde yo me reía, ¿sí? Porque decía, ay, 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 hijo de madre, nosotros los sordos no podíamos de la risa y nos burlábamos mucho. Si ven cómo él es muy gracioso cuando habla, dice, bien hecho, ¿sí? Como su expresión natural. Logramos eso porque lo preparamos en la preproducción. Esa era nuestra intención. Y esa es la cara de él, ¿sí ven? Ese es el rostro de él, joven, que fue testigo y fue partícipe de esa historia. Entonces, toda esa hilación de la historia se narra a través de las imágenes y los testimonios. Nos contaba anteriormente Edgar de la pelea que hubo entre personas ciegas y personas sordas, que tuvo que intervenir la policía, que las personas sordas ocuparon esa casa y dijeron, nos quedamos acá. Estuvieron varios días para poder sacar a la organización de personas ciegas y quedarse con eso que reclamaban como patrimonio propio. Entonces, vieron también que la fotografía hace parte de un archivo, pero también tuvo una intervención en la parte de animación. ¿Ven cómo tiene un movimiento? Él fue protagonista, ¿sí? Él fue protagonista y él cuenta, compramos unos botellones de aguardiente, allá estábamos. Entonces, vemos la narración de su historia y luego pasa Edgar a contar, pero como observador, ¿sí? Entonces, también vemos un plano diferente porque lo vemos a él con un plano un poco más cerrado como protagonista. Bueno, entonces fue un trabajo muy duro pero satisfactorio desde la parte también de interpretación, traducción y lo de los colores. Ustedes saben que existe la psicología cromática en el cine, el tema de los colores, cómo esos colores me transmiten emociones y eso es para todos los seres humanos, es un lenguaje audiovisual. Cuando transmito amor, cuando transmito odio, cuando pretendo que algo genere interés en el espectador o algún color frío que me dé un poco más de nostalgia o de tristeza o de miedo tal vez. El amarillo es un poco más positivo, me transmite confianza, seguridad y es más positivo, ¿sí? Luego podemos ver también los colores que nos transmiten tristeza. Por eso nosotros también lo utilizamos para poder narrar la historia.
Y ese juego de colores también nos permite interpretar la imagen. Vemos que el rojo, por ejemplo, es amor, fuerza o también seducción. Y desde lo negativo, el rojo también puede ser odio, puede ser rabia, puede ser enojo, la sangre, el miedo, ¿sí? Entonces, el color azul nos puede transmitir, por un lado, tristeza, así como también nostalgia o tranquilidad. Entonces, tenemos que ver, pues también está el morado, el negro, obviamente varios colores aquí, solamente traje estos ejemplos para que ustedes los tengan en cuenta. Nosotros decidimos utilizar un color como verde aguamarina, azul aguamarina, ¿sí? Mezclado con café, igual a la tristeza, a la nostalgia, cuando empezamos la narración con el tema de toda esta lucha, pero a la vez transmite tranquilidad, ¿sí? Esto lo vivimos, pero ya lo pasamos, ya lo superamos. Entonces no vamos a utilizar sangre en el momento de la pelea porque no era nuestra intención, ¿sí? No queríamos en ese momento generar una emoción de odio por lo que ocurrió, sino más bien de nostalgia, recordar que esto hace parte de nuestra historia. Entonces, también es importante poder nosotros nutrir toda la parte conceptual para poder argumentar las decisiones que tomamos, ¿sí? Y tomarlas también de una manera un poco más consciente. Y ya luego, como lo veíamos desde la producción, es importante pensar en cómo vamos a difundir eso, cómo va a ser la distribución, ¿sí? Vamos a tener en ese momento unos CDs para compartir o vamos a tener en otro formato. Ah, bueno, y el tráiler, ¿sí? Lo que teníamos que tener anteriormente para poder llamar a la expectativa de las personas. El tráiler nos permitía también generar expectativa, mostrar el lugar en el cual íbamos a hacer el lanzamiento. Eso fue en el Teatro Exi, que también generó pues una gestión, fue necesaria una gestión para conseguir el teatro y la verdad fue impresionante. Nosotros pensábamos, ay, van a llegar como 4 o 5 cuadras de fila para que las personas esperando entrar y no, ay Dios mío, ¿en qué nos metimos? ¿Será que sí les va a gustar? ¿Será que sí quedó bien? Lo habíamos terminado ese mismo día en la mañana. Entonces, toda la expectativa, porque en la historia de Colombia nunca se había hecho una película con protagonistas sordos, en este caso un documental, y menos hecho por personas sordas. Entonces fue sumamente impactante. Veíamos esa fila y decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? El teatro estaba lleno. 600 personas aproximadamente, ¿sí? Con inscripción previa, algunas llegaron sin inscripción. Invitamos a los protagonistas, obviamente esto es un homenaje al trabajo que ellos hicieron, a su lucha como personas sordas. Y luego, pues también el evento requirió toda una logística, porque ellos pasaron al frente y lloraban de la emoción, recibieron el aplauso de la comunidad sorda y de todas las personas que estuvieron ahí. Y yo como persona sorda también me emocioné, veía muchos ojos que estaban ahí como con lágrimas, personas que se secaban las lágrimas, una mezcla de emociones también por el gran impacto que tuvo para la comunidad sorda y lo importante que fue. Y nuevamente, el tema económico, tengan en cuenta esto. Sí, muchas veces hablamos de dónde conseguir financiación. Sí, más o menos nosotros gastamos unos 70 millones y recibimos 10 en ese momento. Pues bien, de pronto ustedes dirán que fue una falta de planeación presupuestal. No, pero asumimos el reto. Sabíamos que de pronto íbamos a tener que hacerlo y dijimos, estamos en la capacidad, lo vamos a lograr. Entonces, fue de gran impacto. Y luego, pues también buscamos la articulación. Pues como productor tuve que articular con Canal Institucional y se transmitió en el marco del Día Internacional de las Personas Sordas. Entonces, el tráiler que ellos pasaron, hicimos una edición nuevamente porque nos dijeron, el tiempo no nos da, tiene que ser de menor tiempo el formato, tuvimos que hacer una edición nuevamente. Y finalmente, como parte de la circulación, dijimos, bueno, ya lo lanzamos en cine, ya está esto ya lo pasamos a través de televisión en Canal Institucional una vez, a través de un permiso que ellos nos dieron, y dijimos, ¿esto cómo lo llevamos a los niños? ¿Cómo llevamos a que esta historia sea conocida por los niños y adolescentes sordos?
porque ya los adultos la conocen, pero esto tiene que ser adaptado metodológicamente para que los niños también conozcan su historia. Entonces, fuimos a 10 colegios en Bogotá, los 10 colegios de inclusión, y veíamos a los niños llorar, veíamos a los niños que lloraban, que se emocionaban al ver que las personas sordas habían logrado todo esto. Yo recuerdo que en la República Dominicana un niño sordo salió llorando y dijo, no puedo creer que esto haya pasado, porque yo siempre veo películas y es la primera vez que veo mi lengua en un audiovisual. Sí, pues esto es el impacto que va a tener el trabajo que ustedes están haciendo también, imagínense. Y Paula, que Paula está aquí, Paula también nos ayudó porque en ese momento, con ese ciclo de conferencias que hicimos, lo adaptamos también, hicimos como un barco y cómo llegaba en ese momento Colón. Eso fue lo que vivimos nosotros también en nuestra historia, cómo llegaron estos líderes a abrirnos las puertas a nosotros para nuestra historia. Y permítanme aquí algo más. Porque pensábamos también en la metodología, ¿cierto? De pronto si los niños veían a estas personas adultas hablando, no iba a ser tan interesante. Entonces, por eso también el disfraz, el vestuario, las imágenes, los apoyos visuales, los videos y demás, que hacía que fuera mucho más atractivo para los niños y fue una manera estratégica también en la cual llegamos a los colegios mostrando este documental. ¿Y por qué se hizo esto? Bueno, aquí aparece el mismo video. Bien, entonces aquí tenemos pues las imágenes del video que les mostraba anteriormente y fue la metodología que logramos también poder llevar para los niños. ¿Cómo adaptamos este contenido, esta producción audiovisual para los niños, para que sea de interés y esas actividades? Entonces era mostrar el documental y también realizar alguna actividad de pronto un poco didáctica para que los niños también conocieran un poco de su historia y de esa identidad y esa tradición también y de lo cultural de la comunidad sorda. Fue un trabajo muy arduo, pero es importante, vuelvo y reitero, todo lo que tiene que ver con la creatividad, los planos, los ángulos, el trabajo en equipo. Un trabajo en equipo en confianza, articulado, en unidad y que haya un interés en común. Y pensarnos muy bien el guión desde el contenido, desde la secuencia, pero también desde los planos, desde los ángulos, para que se pueda realizar y trabajar. Tener coequiperos, trabajar con personas oyentes también, poder generar esos contactos, esa gestión que se requiere y entonces siempre el trabajo en equipo. Es la experiencia que tuvimos, yo creo que terminamos justo a tiempo, realmente fue una experiencia muy enriquecedora, una experiencia de alto impacto, les conté de 600 personas que estuvieron allí en la inauguración y más también las personas a las cuales fuimos a visitar en los diferentes colegios. Entonces, ahora en Relatos en Series, pues la idea es que también nosotros nos pensemos cómo crear este contenido de impacto para que todas las personas también puedan ser cautivadas, todo ese público y que sea un logro gigante para la comunidad sorda. Entonces, bueno, creo que era eso. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que están viendo y bueno, ya ahora sí, no sé, de pronto Amanda, si quieras mencionar algo al respecto. Gracias. No, pues Daniel, agradecerte inmensamente. Creo que además esta sesión, pues que creo que las anteriores han sido de gran encuentro y diálogo entre profesionales oyentes y profesionales sordos, pero que digamos la vocería ha estado del lado de los profesionales oyentes. Me parece que esta oportunidad que estamos viviendo contigo, pues a nosotros como oyentes nos alimenta enormemente conocer en profundidad una experiencia creativa y audiovisual que ha sido realizada por ustedes. Es decir, me muero de las ganas por ver el documental. Ojalá lo puedas compartir porque creo que también nos abre a nosotros como oyentes mucho la cabeza y el entendimiento sobre las dificultades que compartimos y aquellas que no compartimos, ¿no? Entonces también para ponernos en el lugar de ustedes
Y esto es lo que me parece lo más lindo de estos encuentros, que entre académicos también tiene un sentido de empatía y de comunicación entre los dos mundos, vamos a decirlo. Vamos a dar un espacio chiquito, si te parece, de unos 5, 10 minutitos máximo para preguntas generales, y luego sí haremos cierre de esta sesión para entrar, digamos, en este espacio de tutorías más dirigidas, gracias Daniel, más dirigidas a los beneficiarios de Relatos en Serie. Entonces, pues súper conmovida, emocionada por esa experiencia maravillosa con el documental, que yo también además sueño que todas las miniseries de relatos lleguen a tener ese potencial, y sobre todo todos esos espectadores, porque pues como lo conversábamos ayer, nosotros hacemos lo que hacemos para llegar a audiencias grandes y diversas. Entonces, mil gracias. Sebastián está levantando la mano. Sebastián, si quieres hacer tu pregunta, muchísimas gracias. Bien, hola, hola Daniel, espero que estés muy bien. Hola Sebastián. No, primero aplaudir el trabajo que se realizó con el documental, y lo que dijiste al final me emocionó realmente, y es lo que nosotros pensamos ahora con Relatos en Serie: cómo realizar lo que se está viviendo la comunidad sorda. Y por qué es tan importante contar también esa historia de opresión también que ha vivido la comunidad sorda. Con Secretaría de la Cultura de Cali también nosotros ganamos un proyecto, un documental muy similar. Ustedes lo tienen desde una perspectiva desde Bogotá, nosotros lo tenemos desde Cali. Y anteriormente pues ya lo hemos ido realizando, pero también siento que tener estas imágenes nos recuerda un poco cómo hacerlo. Tuvimos la experiencia, nos encontramos con personas adultas, y a veces el encuentro con ellos, recordar cosas y demás era muy complejo. Entonces fue un apoyo muy bueno el que ustedes usaron de llevar esas imágenes, ese archivo fotográfico, y mostrarlos para refrescar un poco la memoria y poder a partir de allí pues entablar este diálogo. Entonces quería preguntarte, esas imágenes ustedes las mostraron, pero también en ese proceso de preparación que realizaron, por ejemplo, en cuanto a la recopilación de información, la investigación previa, lo hacían en el equipo ustedes internamente, porque la experiencia que nosotros tuvimos fue diferente en este proyecto que realizamos y en otro proyecto en Pasto sobre sordidad de Nariño. Allí hicimos también una investigación a partir de una línea de tiempo. Entonces, teníamos esta línea de tiempo y mirábamos cuáles personas sordas podían estar o habían estado ubicadas en cierta época, y no fue fácil encontrar esos archivos fotográficos. Los solicitamos, a veces no se quería dar. También, por ejemplo, las máquinas de escribir que se tenían, cómo se comunicaban o cómo se golpeaban las puertas o se ponían timbres también para las personas sordas. Entonces, fue toda esta recopilación de información, la recolección como tal. Y en cuanto, por ejemplo, a las fotos que ustedes hacían, estas transiciones, estos efectos, ¿cómo se realizaba? Entonces, ¿fue el equipo quien realizó todas estas animaciones? Es la primera pregunta. Lo segundo, mencionabas que era un apoyo, ustedes tenían un apoyo de 10 millones, pero que realmente se les fue muchísimo más. Eh, Aquí nosotros también tenemos un presupuesto de 10 millones y ya me estoy pensando qué va a pasar. No es algo fácil, es muy complejo. De pronto es algo que podemos realizar, pero de pronto al respecto, ¿cómo lo hicieron ustedes? Muchas gracias por las preguntas. En cuanto a la primera, nos pensamos el guión, y para ello, volviendo al concepto que les había mencionado anteriormente de realización, hay que mirar también, por ejemplo, la problemática que vivieron en ese momento la comunidad sorda en este Instituto de Sordos y Ciegos. Entonces, a partir de este tema, nosotros miraríamos el pasado y el futuro. Ese fue como el hito principal que nos dio también un orden para poder realizar toda la investigación.
encontrar todos los documentos en la Sociedad de Sordos de Bogotá. Allí se tenían unos archivos, solicitamos una autorización, también tomamos algunas fotos, el archivo original quedó allí, también de los periódicos fuimos y encontramos algunos periódicos, y si no los encontrábamos, pues íbamos a la biblioteca Luis Ángel Arango, en la cual están los archivos de todos los periódicos con las fechas específicas, empezamos a buscar con las cintas de los periódicos, estas cintas que hay muy antiguas, y fueron horas de investigación, de indagación sobre esas épocas. También nos encontramos con las personas sordas, nos encontramos con Edgar Rodríguez, quien tenía el contexto, y también afortunadamente yo fui presidente de Sociedad de Sordos de Bogotá, entonces también había tenido esta información por parte de varias personas que participaban allí y que más o menos ya lo tenía un poco pensado, entonces por eso pensé en hacer también este proyecto. ¿Y cómo fue prepararlo? ¿Cómo fue pensarnos en el guión? Y que fue como este punto, este nido también de inicio. Entonces, ¿cómo se va desencadenando todo a partir de esta situación que se vive y ya cómo llegamos a un desenlace también? Entonces, ¿dónde inicia todo? En este Instituto de Ciegos y Sordos, cómo está la problemática, qué pasó anteriormente y qué pasó después. También, por ejemplo, recopilamos las historias de las vivencias que ellos tuvieron en los colegios y qué estrategias, cierto, teníamos. Entonces, tuvimos una idea central, y a partir de esta idea central pudimos hacer estas consultas, estas preguntas. Realmente nos ganamos la confianza de los protagonistas, tenía la fortuna que me conocían, que los conocía. Y bueno, en cuanto a la animación, también contarte que siempre estuve mirando muchísimos referentes, muchísimos documentales, decía, esto me gusta, esto lo podemos llevar a cabo, hablaba con el equipo, miramos en los efectos, por ejemplo, en Adobe Effects. Allí nosotros tuvimos la fortuna pues de contar con este programa, y lo que hacíamos era como recortar de pronto la imagen, crear algunos fondos y los efectos pues que necesitábamos como tal. Y era un equipo también de profesionales, de expertos que realizaron todas estas animaciones. El trabajo no lo hacía yo solo, sino que cada uno cumplía un rol, entonces digamos que ahí no hubo gastos. Sabemos que de pronto el tema de los recursos nos sirvió para tener la experiencia. Nos equivocamos esta vez en cuanto a los recursos porque tuvimos muy poco tiempo, entonces en poco tiempo es mucho más trabajo y mucho más recursos, pero lo aprendimos. Ya ahora sabemos cómo hacer un tema presupuestal, cómo saber cuántos gastos vamos a tener. Si de pronto tenemos menos tiempo, pues entonces hacemos un trabajo más sencillo. Si tenemos más tiempo, podemos abarcar mucho más. Pero eso sirvió de aprendizaje y experiencia. Muchísimas gracias, Daniel. Em, Y también respecto a lo que mencionaba, tanto Vladimir como Mario me estuvieron apoyando en este proyecto en lo que tiene que ver con los efectos. Gracias, Daniel, y gracias, Sebastián. Si les parece bien, les propongo darle la palabra a Karen y damos el cierre, digamos, de esta sesión grabada, y luego Alex, que también está levantando la mano, puede hacer sus preguntas y sus inquietudes en el espacio ya dedicado a las personas de Relatos en Serie. Karen, bienvenida y gracias. No, me encanta este documental. Primero quería mencionar eso. También, no solamente este, sino me encantan los documentales sobre personas oyentes, personas sordas y demás. Sabemos todo este proceso de preproducción, producción y postproducción, desde la creación de guiones y demás, y todo esto requiere unos gastos y también unos recursos. Entonces, las personas que estuvieron allí como protagonistas estuvieron de manera voluntaria o también se les pagó por contar sus historias. Es algo que me deja pensando y que no sé cómo lo manejaron ustedes.
Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, los testimonios de las personas fue un diálogo y ellos lo hicieron de manera voluntaria, pero sí se hizo un reconocimiento económico. También se les entregó copia de cada uno de los, pues digamos, del documental como tal. No fue tanto el dinero que se entregó. Anteriormente siempre se hacía prácticamente todo gratis, pero no. La idea es pagar, claro, a cada uno de ellos, tener ese reconocimiento económico. Y en cuanto al documental, contarte que se hizo un documental en español, se tienen varias versiones en español, otro en inglés, pero los subtítulos, o sea, la voz está en español, los subtítulos están en inglés, y el tercer documental que es dirigido a niños. Entonces, de este, digamos, producto de producción audiovisual salieron 3 documentales. Muchísimas gracias. Hola, Daniel, yo quería hacerte una pregunta. Primero, bueno, lamentablemente no pude estar allí en este espacio cuando ya salió y se inauguró el documental, pero de pronto tú, digamos, vendiste este documental, recogiste algunos fondos y demás. Es una muy buena pregunta. Este proyecto es de Secretaría de la Cultura, es algo que nosotros no podíamos de alguna manera vender, es algo público, es para todo tipo de personas. Si de pronto fuera un proyecto personal, de pronto patrocinado por alguna empresa, por alguna entidad y demás, se podría hacer. Pero entonces también depende mucho del guión, ¿no? El guión nos dice si de pronto puede ser algo que va a tener muchísimas ventas o no. Por eso es muy importante y también depende del guión que se consigan diferentes patrocinados. También, por ejemplo, tuvimos reconocimiento incluso de algunas entidades de Argentina en festivales también allí. Y creo que estuvo Vladimir, no recuerdo si otra persona estuvo por allí, pero ellos fueron como representantes. Vladimir estuvo allí en Argentina presentando este documental en un festival. Y fue de gran difusión, entonces de pronto nos hizo falta ser mucho más estratégicos en cuanto a la comunicación, pero el tiempo no nos dio. Nosotros nos enfocamos mucho en, digamos, en aquí en estos espacios, pero también pudimos competir en otros espacios. Y por ejemplo, lo que preguntaban de tener esta memoria histórica en diferentes espacios como Netflix y demás, pero claro, hay que realizar esos contactos, pero no es tan fácil, ¿cierto? Necesitamos contar con una persona oyente, contar con el servicio de interpretación, pagar al servicio de interpretación, realizar esos contactos. Entonces debemos ser muy, muy estratégicos. Ojalá que con relatos en series podamos contar, tener esos contactos, buscar el apoyo con otras entidades y demás para poder realizar. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Alex. Perdón, mi lentitud. Nada, si quieren le damos por último la palabra a María, que la veo levantando la mano, y así damos por terminada entonces esta sesión para la caja de herramientas y continuamos con las asesorías para relatos en serie. Muchas gracias, María, bienvenida. Hola, muy buenos días para todas y todos. Un saludo para ti, Daniel. Felicitarte por esa experiencia. Para mí bastante interesante. Me siento muy, muy orgullosa de lo que hiciste. Felicitar. Quiero preguntarte, tú como director de Filmedios, ¿de pronto se podía crear algún tipo de curso dirigido a la comunidad sorda que quiera de pronto ser productor o realizador de pronto audiovisual y que tengan una idea pero no sepan cómo llevarla en concreto? Yo soy graduada, por ejemplo, de multimedia,
pero digamos que no he logrado realizar esos proyectos. Entonces, siento que de pronto tengo una idea, pero no sé cómo llevarla a cabo en un guión. No sé si de pronto desde Filmedio se ha pensado en realizar estos cursos, ya sean pagos, ya sean gratuitos, para formar a las personas sordas y también con una certificación. No sé si lo han pensado también como una estrategia de formación. Es una muy buena pregunta. Nosotros lo estuvimos planeando, pero no encontramos, digamos, esos apoyos, esa financiación, porque sí es muy importante para nosotros, es un sueño poder formar a niños, a jóvenes sordos, para que sean también productores y realizadores audiovisuales y que lo hagan, ¿cierto? Desde el quehacer, que se aprenda desde el quehacer, desde realizar esas acciones también, cómo poder hacer. Entonces, cómo hablar, por ejemplo, de esa realidad, de esas experiencias que hay desde la producción audiovisual, desde la preproducción, desde la producción, desde la postproducción, saber cómo son esos procesos de difusión, si de pronto lo puedo hacer y cobrar, o si es un proyecto que viene con recursos públicos y demás. Pero si es algo que queremos, es un sueño también de poder formar. Vamos a ver de pronto desde Proimágenes si de pronto podemos realizar algún tipo de trabajo articulado para llevar a una formación de personas sordas profesionales, pues obviamente en esta área. La idea es que no quede solamente en mí, sino también, por ejemplo, en las animaciones. Hay profesionales, por ejemplo, como Vladimir, que puede formar, como Mario también en cuanto a efectos. Hay diferentes profesionales también, por ejemplo, en Paula como presentadora, como creadora también desde los guiones, como guionista y demás. Tú también con tu experiencia, se me olvidó tu seña, María. María, esa es tu seña. Entonces, también como presentadora, por ejemplo, en diferentes espacios como noticieros, y es contar con esos profesionales talleristas que pudieran estar en estos espacios. Sí, ojalá que se pueda hacer y que Filmedios lo pueda llevar a cabo. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a María, muchísimas gracias a Daniel por este espacio maravilloso. Nada, también recordarles a todas las y los asistentes que el próximo lunes a las 8 de la mañana vamos a también tener un espacio de conversación alrededor del sonido en el audiovisual. Entonces, pues que están más que invitadas e invitados. Va a ser una dinámica parecida a la que tendremos hoy con Daniel, como un espacio abierto para todo el público y luego sí unas asesorías para nuestros ganadores de relatos en serie. Entonces, doy la despedida formal a quienes nos han acompañado el día de hoy. De verdad ha sido un espacio bellísimo y bueno, espero que sea de uso y servicio para todas ustedes. Y entonces, pues nada, que tengan una bonita tarde y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.